le damos la bienvenida y agradecemos su participación en este nuevo ciclo de charlas magistrales. Previa a comenzar, les recuerdo mantener los micrófonos en silencio. La charla magistral de hoy, Acceso a la Justicia y Administración Pública, la emergencia ante el COVID-19, se encuentra a cargo del doctor Pablo Buchanti, abogado, especialista en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Tucumán, profesor adjunto de la materia Destrezas Jurídicas en la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, exdirector general de Rentas y de Sumarios de la Municipalidad de Salta y actualmente coordinador de Asuntos Legislativos de esta Fiscalía de Estado. A continuación, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? En una siesta particular nos encontramos conmovidos por algunos hechos públicos y notorios, pero bueno, no deja de ser una buena oportunidad siempre para encontrarnos y poder reflexionar acerca del fenómeno que es el derecho administrativo. Y para eso hay que destacar y felicitar la iniciativa que han tenido la Fiscalía de Estado en conjunto con la Universidad Provincial de la Administración Pública, y que no se podría haber llevado adelante sin la participación y la inventiva y el entusiasmo que le han puesto el doctor Clase y el doctor Aguirre Gastigueta, a los cuales le agradezco esta oportunidad de incluirme en la charla, porque, como bien dice la convocatoria, todo cambio de época necesariamente implica una reflexión, una reformulación de las situaciones en las que se presenta este cambio. Por lo tanto, para eso siempre es necesario tener un ámbito de discusión y reflexión donde podamos hacer los diagnósticos y plantear las posibilidades de los cambios necesarios para esa adaptación. Entonces, con este objetivo, con esta idea de poder realizar este diagnóstico, es que primero voy a empezar refiriéndome al acceso a la justicia en general, no solamente en el derecho administrativo, sino tratando de caracterizar de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia. Así podemos decir que esta noción de acceso a la justicia ha ido transformándose paulatinamente en el tiempo, pasando primero como un imperativo moral o una mera declaración vinculada a la posibilidad de la defensa de los derechos de un sistema de garantías, para luego ya ir adaptándose y ser recepcionada por los sistemas jurídicos y el derecho positivo en la medida que se iba consolidando el Estado democrático que recepciona el fenómeno de los derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, en un sentido amplio, podemos decir que el acceso a la justicia reconoce una relación íntima entre los aspectos económicos, sociales y legales asociados a la administración de justicia y su impacto en el ejercicio efectivo de los derechos, que es lo que busca todo ciudadano cuando accede a la justicia. Entonces, si hablamos de una noción de acceso, es porque necesariamente la otra cara de la moneda implica la existencia de obstáculos para poder llegar a ese acceso. Si no existiesen obstáculos, no nos plantearíamos el problema o la necesidad del acceso a la justicia. Entonces ya, en un sentido normativo, podemos referirnos al acceso a la justicia como el derecho de toda persona para acceder a los órganos jurisdiccionales, contando con el debido proceso legal, para reclamar o garantizar el respeto de sus intereses y los derechos tutelados en el ordenamiento jurídico. Esa podría ser una primera definición. Entonces, esta forma de poder hacer valer los derechos necesariamente implica la remoción por parte del Estado de los obstáculos para el acceso. Este concepto de accesibilidad fue reconocido en una primera instancia, a la par del surgimiento de los derechos humanos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y ha sido regulado en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También tiene reconocimiento internacional las declaraciones de Cancún, las reglas de Brasilia, y la Declaración de los Derechos de las Personas de los Estados Iberoamericanos. Los modos de acceso a la justicia
se fueron ampliando a lo largo del tiempo, pudiendo sintetizarse en la actualidad 4 cuestiones centrales. Primero, el acceso propiamente dicho, esto es cómo llegar al sistema judicial con un abogado, con el patrocinio de un letrado o de una letrada, en la disponibilidad de un buen servicio de justicia, lo que supone obtener una decisión judicial en tiempo prudencial y justa, en sostener el proceso y no verse obligado a abandonarlo por cuestiones ajenas a la voluntad de alguna de las partes, y en el conocimiento de los derechos, es decir, la capacidad de reconocerlos y tomar conocimiento de cómo hacerlos valer. Entre las barreras que hacíamos referencia al principio, entre los obstáculos necesarios a remover, podemos encontrar las barreras lingüísticas, las barreras económicas, las barreras culturales, las barreras de género, las barreras geográficas, la dificultad para acceder a los centros de justicia o los centros de la administración para hacer valer los derechos. Pero como hablábamos recién de la necesidad de hacer diagnóstico, traté de buscar algunos números, algunos datos que nos dieran una verdadera dimensión de qué hablamos cuando hablamos de la necesidad de garantizar el acceso a la justicia. Así la encuesta de necesidades jurídicas realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2019 tomó como base definir qué era un problema jurídico, y lo definió como las situaciones o circunstancias que experimentan los ciudadanos que afectan derechos o generan responsabilidades establecidas por las leyes y regulaciones del derecho positivo. Ante este problema jurídico, definió que era una necesidad jurídica, que es la que queda planteada cuando un problema jurídico no puede ser resuelto, o no puede ser resuelto de una manera satisfactoria, mediante el propio conocimiento jurídico o la capacidad de la persona que lo experimenta. Y a la necesidad jurídica insatisfecha, que son esas necesidades jurídicas frente a las cuales el sujeto no actúa, o si bien ha actuado, no ha obtenido un resultado satisfactorio de acuerdo a sus expectativas. Entonces, definido que era un problema jurídico, que era una necesidad jurídica y que era una necesidad jurídica insatisfecha, como resultado de la encuesta, determinó que el 58,6% de los habitantes no habían experimentado un problema jurídico en los últimos 2 años. En cambio, el 41,4% había experimentado un problema jurídico en los últimos 2 años. De ese 41,4%, las necesidades jurídicas que no podían resolver por sí mismos implicaban un 36,3% de las personas. Y las necesidades jurídicas insatisfechas un 16,3%. Estas cifras se multiplicaban cuando se concentraba la encuesta en un núcleo de ciudadanos que tenían situaciones de pobreza o en comunidades indígenas. A su vez, de todo este núcleo, de los 25 problemas jurídicos más importantes, 13 involucraban al Estado en su resolución. Es decir, que podemos dimensionar que aproximadamente un 20% de la población tiene un problema jurídico que involucra al Estado como necesidad jurídica para resolver. Este es el universo que necesita el allanamiento de todos los obstáculos para poder acceder a la justicia. Ahora podemos adentrarnos ya en el acceso a la justicia en materia administrativa. Entonces, podemos caracterizar 2 ejes centrales o 2 garantías centrales necesarias para el ejercicio del acceso a la justicia administrativa, que son el debido proceso objetivo, ¿sí?, y la necesidad de la tutela judicial efectiva. El debido proceso objetivo no solo tiene su presencia o su necesidad de garantía en lo que implica el proceso ante los tribunales, sino también, y en esto ha sido muy enfática la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que el Estado garantice un debido proceso objetivo aún actuando en sede administrativa. ¿Qué comprendería para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este proceso en la esfera administrativa
y su contenido. Comprende el derecho a ser asistido jurídicamente, a ejercer una defensa, a disponer de un plazo razonable para preparar y formalizar alegatos, promover y evacuar las correspondientes pruebas, la notificación previa sobre la existencia misma del proceso, y el derecho a contar con una decisión fundada sobre el fondo del asunto, con la necesidad de garantizar la publicidad de la misma. Así también la Corte ha reconocido que un retraso prolongado en un pronunciamiento administrativo configura en principio una vulneración del artículo 8 de la Convención y que, a fin de desvirtuar tal desenlace, el Estado debe probar que la demora en el proceso se originó en la complejidad del caso o en la conducta de las partes. Es decir, vemos cómo la legislación internacional también presenta requisitos y parámetros para que este debido proceso sea garantizado en sede administrativa. Por supuesto que este debido proceso en sede administrativa, para mantener o garantizar la revisión judicial suficiente, necesita con su correlato del acceso a los tribunales administrativos, en donde ya se discute ante un tercero imparcial la validez o no de los reclamos. Así, para poder garantizar o remover los recaudos que debe tomar el gobierno o los estados para que los ciudadanos puedan acceder a los tribunales, se centran básicamente en los costos del proceso, en la localización de los tribunales, la disponibilidad del acceso a medios de comunicación y conectividad, y al alcance de la obligación positiva debe configurar la remoción de todos estos obstáculos. Entonces, establecida que resulta esta obligación del Estado de la remoción de los obstáculos, ¿sí? El contenido del derecho de acceso a la jurisdicción queda configurado en tres etapas. Primero, la de acceder a la justicia. Segundo, la de durante el desarrollo del proceso. Y finalmente, al tiempo de ejecutarse la sentencia. Estos tres momentos del proceso judicial pueden ser descritos en algunos caracteres, como por ejemplo, ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener de ello una sentencia útil, acceder a una instancia judicial ordinaria y lograr un control judicial suficiente, un juez natural o imparcial, la eliminación de trabas que impidan y obstaculicen el acceso a la jurisdicción, la interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de acceso a la jurisdicción en forma siempre favorable al administrado, a que no se desestimen aquellas pretensiones que padecen defectos o que pueden ser subsanadas, a peticionar y obtener tutela cautelar para que no torne ilusorio el cumplimiento del derecho. Configurado entonces cuáles son las garantías necesarias para este acceso a la jurisdicción administrativa, sería oportuno examinar algunas de las trabas más significativas para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa. Y estas trabas han sido caracterizadas desde ya el final en la segunda mitad del siglo pasado, básicamente en dos situaciones muy características del proceso. El informe 105 del 99, en el caso Palacio Narciso con Argentina, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que el principio de tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreto. Es decir, el respeto a las garantías elementales en la tramitación de los procesos judiciales. Casagne, el célebre maestro al que homenajeamos en estas charlas,
tiene una sentencia terminante con respecto al acceso a la justicia, sosteniendo que se ha convertido en una formidable carrera de obstáculos que tras la máscara de la seguridad jurídica, la división de poderes o la conveniencia de que la administración pueda enmendar sus errores o ilegalidades, ha transformado el régimen procesal administrativo en un conjunto desordenado e ilógico de ritualismos inútiles. ¿A qué se refiere cuando se refiere a estos ritualismos inútiles? Y el primer ritualismo que queda en crisis se refiere al carácter revisor del proceso contencioso administrativo. Este principio revisor implica que el objeto del proceso no es la pretensión del ciudadano, sino solamente el contenido del acto administrativo. El contenido del acto administrativo que debe ser revisado en sede judicial y que está constreñido a los argumentos que haya sostenido el administrado en la sede administrativa en su reclamo. Siguiendo a Casaña, dice que circunscribir el proceso de revisión del acto administrativo es incompatible con una tutela judicial efectiva. El segundo fenómeno que termina siendo un obstáculo para el acceso a la jurisdicción administrativa es el agotamiento de la vía administrativa y el carácter obligatorio y los plazos perentorios para promover un recurso jerárquico. Sostiene Casaña con Fiorini y Perrino que el eje de la protección del derecho a la justicia no debe ser formal, sino que debe estar concentrado en lo sustancial y en la efectividad de los derechos del ciudadano. Este escollo implica que el reclamo previo y la obligatoriedad de cumplir con todas las etapas y toda la vía recursiva con plazos muy exiguos convierte en un peregrinaje sin sentido al reclamo administrativo, porque todos conocemos en nuestra experiencia que en muy pocas circunstancias, por no decir ninguna, la administración recepta de manera positiva los reclamos de los administrados. Entonces, prácticamente, condenar al administrado a este camino tortuoso y con plazos exiguos, que incluso son menores a los plazos de prescripción, y que si no los cumple pierde la posibilidad de hacer el reclamo en sede judicial, implica un contrasentido y una afrenta a la posibilidad de hacer valer los derechos. Un tercer problema que se presenta como un escollo para el acceso a la justicia en materia contenciosa administrativa tiene que ver un poco más que nada con la realidad salteña. Y esto me refiero al artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia, que dice que los asuntos en que sea parte la provincia o sus entidades descentralizadas, como actores o demandados, y las sucesiones vacantes, son de competencia exclusiva de los jueces del Distrito Judicial del Centro. Esta determinación de la competencia exclusiva de los jueces del Distrito Centro para una provincia que tiene 1.400.000 habitantes, 155.400 kilómetros cuadrados, 23 departamentos, 60 municipios, resulta por lo menos un serio escollo para el acceso a la administración de justicia administrativa. Ustedes imaginen la posibilidad de un ciudadano de Iruya que tiene un conflicto por el pago de la patente del automotor con su intendencia. Hace el reclamo administrativo, le deniegan el reclamo y entonces para poder acceder a la justicia debería trasladarse a la capital salteña, contratar un abogado, sostener el costo del proceso, producir la prueba
de todas las circunstancias y la documentación que se encuentra en su municipio, en este distrito, para poder obtener acceso a la justicia. Eso resulta a todas luces absolutamente improcedente y seguramente será un tópico que habrá que rediscutir en la nueva configuración de esta adaptación al cambio de época. Ahora bien, el objeto de la charla era que miremos esta posibilidad de acceso a la justicia dentro del contexto de la pandemia. Pero para poder afrontar o para poder relacionar o diagnosticar la posibilidad de acceso en cuanto a la influencia que ha tenido la pandemia del COVID-19, tenemos que referenciar que quizá el derecho administrativo viene con dos cambios de época atrasada, porque como bien decía el doctor Gabriel Chiván en su exposición de la clase pasada, esta configuración decimonónica del derecho administrativo ha pasado por alto la irrupción de la recepción positiva de los derechos humanos que sucedió en la segunda mitad del siglo pasado, con el cambio de paradigma que implicó trasladar la atención o el centro de un derecho estadocéntrico a un derecho que tiene como centro al ciudadano y a la ciudadana, y que configura y constituye al Estado como garante del cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, esta falta de adaptación del derecho administrativo al surgimiento, al reconocimiento de los derechos humanos, hace que hoy estas instituciones que acabamos, estos fenómenos jurídicos que acabamos de analizar, queden desfasados y absolutamente confrontados con la necesidad de reconocer este derecho humano fundamental que es el del acceso a la justicia. Por otro lado, quizá este fenómeno de la pandemia sirva para decantar y terminar de poner vetusto o darle fecha de caducidad a toda esta imposibilidad de resabio decimonónico que constituyen para el ciudadano un verdadero obstáculo para el acceso a la justicia. Entonces, ya terminando, corresponde tener como corolario que esta gran posibilidad de reflexión que da un fenómeno como el de la pandemia, que pone en crisis, o por lo menos en necesidad de replanteo, todas las instituciones que venimos arrastrando o justificando con el accionar cotidiano y consuetudinario, podremos convertir un problema en una oportunidad y rediseñar y adecuar los procedimientos y procesos para remover estos escollos que dificultan el acceso a la justicia. Con esto concluyo. Bueno, vamos a la parte de si desean realizar alguna pregunta. Está abierto el chat. La regla de distribución de costas por su orden configura un incentivo o un obstáculo para acceder a la justicia contencioso-administrativa. En mi opinión, claramente como un obstáculo. Porque si a todas las dificultades que sumábamos anteriormente le tenemos que sumar que encima los costos del proceso van a estar a cargo de quien, o al menos los costos de su parte, a cargo de quien tiene conculcado su derecho, claramente configura una manera de convencer o de no estimular la posibilidad del acceso a la jurisdicción. Creo que las medidas
adoptadas por la... considera que la implementación del expediente digital al fuero contencioso administrativo como una garantía de acceso a la justicia y de igualdad? Sí. No estoy totalmente seguro de eso. Creo que el principal escollo para que sea una garantía de igualdad tiene que ver con poder resolver la posibilidad de acceso a la tecnología y a la comunicación y a los medios digitales para poder llegar al expediente digital, sobre todo por parte de los justiciables. Yo creo que, por ejemplo, hay fenómenos como el de las notificaciones en papel de determinados actos procesales que iban al domicilio del justiciable, necesariamente van a tener que seguir funcionando para que él pueda tener un control adecuado del proceso y no lo aleje y le impida tener un verdadero conocimiento de en qué estado está su reclamo. Otra pregunta, ¿cree que las medidas adoptadas por la Corte a pandemia garantizaron efectivamente el acceso a la justicia? Creo que las medidas adoptadas por la Corte han sido consecuencia de la gran desorientación general que ha producido la pandemia y como toda consecuencia a una situación de confusión han tenido sus pros y sus contras. Creo que necesariamente hay que repensar y reconfigurar el derecho al debido proceso en el marco de las nuevas tecnologías, dando plena garantía al respeto de los derechos del justiciable. Creo también que lo primero que tiene que quedar como enseñanza de esto es que podamos escribir y sacar conclusiones de lo pasado para que no vuelva a ocurrir. Seguramente no va a ser la última pandemia que vamos a afrontar o la última situación extrema, pero las garantías justamente han sido pensadas o concebidas para los momentos de crisis. En los momentos normales, las garantías se cumplen. En los momentos de crisis es donde surge la necesidad de las garantías. Y si nuestra primera respuesta en la crisis es llevarnos puestas las garantías, indudablemente no cumplen su cometido. Entonces creo que esta experiencia de este año necesariamente tiene que estar documentada y pensada para que no vuelvan a ocurrir muchos de los excesos de los que renegamos cotidianamente en tribunales. Pregunta, como política legislativa, ante una eventual reforma del Código Procesal Contencioso, ¿corresponde hacerse cargo de la digitalidad y luego pensar las regulaciones o regular el proceso, adaptarlo al fenómeno del expediente digital? Perdón. A ver, la repito. Como política legislativa, ante una eventual reforma al Código Procesal Contencioso, ¿corresponde hacerse cargo de la digitalidad y luego pensar las regulaciones o regular el proceso y adaptarlo al fenómeno del expediente digital? Creo que es primero. Es un proceso que va en paralelo. Creo que hay que pensar y reformular al mismo tiempo. No creo que haya uno primero y el otro después. Creo que es un fenómeno que se tiene que ir dando en paralelo. ¿Considera que el expediente digital podría ser considerado como discriminatorio con aquellos problemas de conectividad? Y claramente es un escollo importante para el acceso a la justicia si no podemos garantizar la conectividad de las partes involucradas. Es un aspecto que claramente por su magnitud escapa solo a la reforma judicial, porque a veces tiene que ver con situaciones económicas y sociales generales, pero claramente no va a haber un acceso pleno a la justicia si no está garantizada la conectividad de todos. Perfecto. La última, ¿cuál sería un ejemplo de barrera de género en cuanto al acceso a la justicia? ¿A la justicia en general o a la justicia administrativa? Me parece que a la justicia en general. Son sobrados los casos.
Porque si entendemos como el acceso a la justicia, que no solo implica el acceso a la jurisdicción en los tribunales, sino también a la justicia o a la posibilidad del reclamo en la administración, son sobrados los casos de ejemplo, en que, por ejemplo, en casos de violencia hay mujeres que han acudido a las comisarías y no les han tomado la denuncia, han tenido que acudir a otros medios para poder tener protección. Hay múltiples ejemplos de las barreras de género para el acceso. Otra pregunta, ¿cómo cree que debería adecuarse la administración pública provincial y municipal para garantizar que los administrados no vean vulnerados sus derechos cuando están sometidos a un proceso administrativo? Bueno, yo creo que claramente un ejemplo al que yo suelo acudir es que dada la organización federal que tenemos en nuestro sistema de gobierno y la gran extensión que tiene nuestra provincia, indudablemente habría que pensar la posibilidad de que, por ejemplo, la Fiscalía de Estado tenga representaciones en cada lugar donde hay distritos judiciales y que estos distritos judiciales tengan competencia administrativa para resolver los conflictos que se dan en esas jurisdicciones. Bueno, perfecto. No hay más preguntas. Así que, si no tienen nada más para agregar, podemos dar por concluida la charla. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haberme cedido su tiempo y escuchado lo poco que tenía para decir. Muchas gracias. Perdón. El rector de la UPAP quiere saludar un momentito, por favor. Perdón, que no me está... No lo veía, sí, por eso te lo aclaro. Tranquila, sí. No, si no lo ves va a ser muy complicado, ahí está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, por tu ponencia y agradecerte personalmente por el compromiso y la dedicación que le has puesto a la coordinación por parte de Fiscalía de Estado de este ciclo de charlas en homenaje al doctor Juan Carlos Casañ. Así que gracias y seguiremos trabajando en conjunto. Bueno, muchas gracias, Diego, y sí resaltar de que el inestimable compromiso de la universidad, que la verdad que yo personalmente no había tenido oportunidad de interactuar ni de conocer, nada de esto podríamos realizar, y no quiero dejar de mencionar el gran protagonismo y la eficiencia constante de mi querida y estimada amiga Amparo Talens. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego.